Lunes 25 de abril, Ecomundo Ojalá 4RD. El 24 de abril de 1965 ocurrió uno de los hechos más trascendentes de la historia dominicana desde que se fundó la República, por allá, por mediados del siglo pasado. En el día de ayer se cumplió el 51 aniversario de esa gesta. Aquí vemos a Juan Bosch, para los televidentes, saliendo de un avión en su retorno, en esos momentos, en el que recordemos que el PRD retornó al poder, retornó al país. Ya había sido formado en el exilio hacia finales de 1930, entre cuyos integrantes se encontraba, además del profesor Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, una de las figuras intelectuales más importantes de República Dominicana de todos los tiempos, y quien formara parte y formara organizaciones políticas. Tanto Joaquín Balaguer como él, como Juan Bosch, son de los intelectuales políticos que formaron partidos que tuvieron más formación teórica y política, porque Juan Isidro se fue al exilio y escribió varios libros, y Juan Isidro tiene como 30 libros publicados. Es un autor prolífico y sus últimos textos, Sociología Política Dominicana 1 y 2, y creo que hay una tercera ya, es el estudio de sociología más profundo sobre la sociedad dominicana. El profesor Bosch fue derrocado por un golpe de Estado antes de un año de haber estado en el poder. Y es curioso porque en 1978, cuando José Francisco Peña Gómez y el PRD hacen la alianza con los liberales de Washington y la socialdemocracia europea, los adecos venezolanos, muy activos por aquellos tiempos, y un desgaste natural del balaguerismo normal, real, un régimen desgastado, políticamente hablando, dio paso a un nuevo ciclo político. Pero lo interesante es que ese PRD que emergió de abril hizo una gestión de gobierno con algunos cambios en la fase institucional y democrática que he comentado. Yo digo que una de las tragedias del país es que Balaguer volviera ciego y tan anciano como volvió en 1986 y gobernara 10 años, con sus mismas características. Sin embargo, Balaguer ganó tantas partidas que lo han caracterizado como padre de la democracia, pero la diferencia de Bosch, que solo gobernó 7 meses, es que formó 2 partidos de masas, y eso solo lo ha hecho Juan Bosch en América Latina y probablemente en el mundo. Y probablemente, si hay otros casos, habría que estudiarlos muy bien, porque todavía son 2 partidos, pero lo fueron de masas los 2. Y eso es muy significativo en torno a un hombre que ha sido traducido a más de 30 idiomas en el cuento y es considerado un clásico del cuento universal. Y un historiador de mucho fuste en términos de lo que es la historia del Caribe, sino que se lean de Cristóbal Colón a Fidel Castro. Es un historiador de gran importancia y que hizo estudios sobre composición social dominicana, un libro que se usó de texto en la universidad en toda una época, en toda una generación, y otros libros que no viene al caso mencionar, como las 3 tesis sobre el feudalismo,
y la dictadura con respaldo popular. Pero lo que sí es un hecho que abril parió nuevas expresiones y todas las expresiones de izquierda finalmente terminaron. Camaño murió en la montaña, al igual que Manolo había muerto en el ciclo anterior, y finalmente lo que nosotros podemos ver es que lo que ha quedado es justamente esos dos partidos, una izquierda fragmentada y un partido reformista, que es la diferencia de Bosch y por qué Bosch realmente sí es un gran triunfador de la política dominicana, que sus partidos continúan, mientras el de Balaguer es una bisagra que realmente solo se usa en momentos particulares. Hace mucho tiempo que América Latina, desde el ciclo que se abrió en 1978 en República Dominicana, no había tenido golpes de Estado ni retrocesos institucionales graves. Que no fuera un episodio pasajero en el caso de Chávez, que perdió el poder por horas y lo recuperó. Realmente el caso de Honduras y de Paraguay son dos casos institucionales. A propósito de lo que ocurre en Brasil ahora, que nosotros hemos puesto la voz de alerta. Rousseff viajó a Naciones Unidas y tuvo una participación muy destacada. Brasil es uno de los líderes mundiales más importantes y ella goza de la simpatía real de grandes estadistas industrializados. Ahora, lo más importante es que se ha puesto de manifiesto que el Congreso brasileño es un Congreso corrupto. Y el periódico El País ha sacado una información en el fin de semana que no tiene desperdicio en torno a la corrupción del Congreso. En otras palabras, no solamente es que aquí se trata de una insensatez extraordinaria, intentar dar un golpe de Estado a un gobierno elegido democráticamente por mayoría, sino que al mismo tiempo el Congreso que intenta destituirla bajo un fanatismo, y yo presenté aquí el titular del País, convulsa sesión, lo que se pretende es, bajo el fanatismo de partidos evangélicos que están ahí metidos con unas arengas, y yo lo invito a ver el video de YouTube. Muchos de esos líderes son parte de movimientos evangélicos y un fundamentalismo político que ha surgido en Brasil con fuerza. Ahora, lo que sí nosotros podemos ver a propósito del golpe, la intervención militar, es que realmente no ha habido una intervención militar posteriormente. Hubo lo de Galtieri con la Falkland, con las Malvinas, y la Thatcher le mandó en aquella ocasión, pero lo que nosotros vemos son cambios importantes con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y la Guerra Fría. Viene el choque de las Torres Gemelas. Entonces viene el tema del choque de las civilizaciones, que estamos con el Estado Islámico. Lo interesante en este nuevo ciclo histórico es que se está planteando la desmilitarización y entrega de todas las armas de la FARC y que la FARC pasen a ser una fuerza política. Donde se están desarrollando las relaciones es donde la teoría del foco guerrillero tuvo su sentido histórico y fue exitoso. Y ellos le están diciendo a ellos que desmonten eso, que no funciona. Y Chávez es uno de los méritos que tiene, haber alertado de que eso no era la vía. Y no solo eso, Chávez promulgó una constitución y la leí en televisión y la editó en un breviario muy corto. Y se ajustaba a su constitución y hacía elecciones y era un gran líder y tenía la votación. El que crea que Chávez no ganó muchas de esas elecciones se equivocó. Ahora, Wall Street el viernes cerró en territorio mixto y el Dow Jones incrementó 12%, el Standard & Poor's 1% y el Nasdaq cerró 0,80%. En una sesión marcada por las primeras pérdidas de tecnológicas como Microsoft, que sufrió su peor día del año, aunque solo hace 24 horas que la disminución y variación relativa del Dow Jones y el Standard & Poor's representaban el menor incremento de ambos indicadores en 2 semanas. Es decir, se hacen estudios sobre las variaciones de estos indicadores. Y aquí lo que varió fue el índice Nasdaq,
y el Dow Jones pudo recuperar el nivel de 18,000 puntos. Recuérdense que los estudiamos todos los días. 17, 18, que había perdido este jueves por primera vez después de 4 días. Mientras, finalmente, el petróleo de Texas cerró a $43.73, incrementando 1,3%. Y el crudo Brent, oigan amigos, se incrementó 1,30% y cerró en 45.11. Nosotros hemos hablado bastante sobre ese tema. Les deseo un buen inicio de semana y es lo que yo llamo un amanecer gris. Luego de varios días nublados y una noche lluviosa como anoche y un día como hoy y una brisa fresca. Que tengan muy buen inicio de semana con Mundo Ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.